Bienvenidas entonces al taller Entre Ruinas y Esperanzas. Así le llamamos a esta parte de intervención de sanidad de corazón. Y el primer tema se llama Ruinas que hablan. Así que, por favor, con lapicero, lápiz y Biblia a la mano, y que el Espíritu Santo sea quien habla a cada una de nuestras vidas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ruinas antiguas aquí en mi país, en Guatemala. Están las famosas ruinas de Tikal, ¿verdad? Y son construcciones que en su tiempo fueron gloriosas, fueron grandes monumentos, pero que con el paso del tiempo, el clima, los fenómenos terrestres han venido a dañar. Entonces, ¿qué ha quedado de ellos? Ruinas. Y comparo esto con nuestra vida, porque nuestra vida o el sueño que teníamos de nuestra vida era que fuera así. Yo por lo menos cuando estaba pequeña soñaba con ese castillo, el cuento de hadas, ¿verdad? Ese felices para siempre que Disney nos vendió. Y soñaba con que, como una princesa, ¿verdad? Tenía mi casa y que éramos felices para siempre y hacíamos muchas cosas. Pero resulta que de repente entró el enemigo y destruyó todo. Y todo lo que yo había soñado quedó en ruinas. No sé cuántas de ustedes se identifican con eso, pero si alguna vez te has sentido como si todo se hubiese venido abajo, como que si estuvieras caminando entre escombros de algo que alguna vez fue hermoso, puede ser tu matrimonio, tu familia, tus sueños, inclusive hasta tu fe, tu salud, tus finanzas, tu trabajo, cualquier cosa que tú hayas tenido en alta estima y que ahora volteas a ver y dices, esto es irreconocible, no sirve nada, todo se arruinó. Y lo ves hasta con nostalgia, con frustración, con enojo, con tristeza, porque realmente de lo que tú habías soñado no hay nada, no ha quedado nada. Y a eso es a lo que viene el enemigo, a robar, matar y a destruir. Y lastimosamente es lo que ha logrado en muchas de nuestras vidas. Pero en el nombre de Jesús, hoy venimos a escuchar a estas ruinas que hablan, para poder dejar que la esperanza tiene nuestro corazón y nuestra vida sea diferente gracias a Jesús. Hay momentos en donde todo lo que queda es una imagen rota de lo que fue. Yo les contaba, ¿verdad? Esos sueños de niña, tantas princesas de Disney, las fotos, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta tener fotos y tomarle foto a todos. Y como que también es un poco de masoquismo, ¿verdad? Porque agarraba esas fotos y empezaba a verlas una y otra vez, llorando por aquel sueño que tenía y que nunca lo conseguí. Traté, fingí lo más que pude de aparentar que eso era hermoso, pero no lo tuve. Y luego comparaba con lo que tenía y veía y eso partía mi corazón, porque nada era como antes y añoraba que fuera como antes, aunque fuera fachada. Imagínense cómo es el enemigo que viene engañando y te dice que aunque fuera poder tener lo que tenía antes, aunque no sirviera, porque mi hogar, mi matrimonio no servía. Yo aparentaba de que estaba bien delante de la gente, delante de la iglesia, delante de mi familia, para que todos dijeran, ay, qué lindo el matrimonio que tiene. Pero realmente adentro era una pelea de perros y gatos, eran alegatas, pleitos, llantos, discusiones, una falsedad. Pero aún eso, decía yo quiero eso. Y lo que Dios te está diciendo es, tengo algo mejor para ti, tengo algo verdadero que hacer. A veces culpamos a los demás por nuestra ruina. Yo era una, y yo no aceptaba que yo tenía la culpa, yo era la víctima, yo pobrecita, a mí me habían engañado, a mí me habían mentido, y yo no, yo solo era víctima de la situación. Culpaba a mi esposo, era el principal culpable, a mi familia, inclusive a los pastores, ustedes, a los líderes, y lo peor de todo es cuando llegué a culpar a Dios, porque a veces el dolor te hace culpar a Dios. ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué no hizo nada si soy su hija? ¿Por qué no lo detuvo? Y empezamos a echarle la culpa a todo el mundo. Y nosotras nos ponemos como si fuéramos víctimas.
y no nos damos cuenta que dentro de nuestro ojo hay una gran viga cuando estamos juzgando la paja de los demás. Y eso es lo que Jesús viene a tratar de decirte hoy. Deja de estar viendo la paja de los demás y observa la vida que tienes en tu ojo, para que podamos trabajar con esas ruinas que tienes y podamos hacer de ellas un castillo hermoso. Hoy vamos a reconocer nuestras ruinas emocionales, nuestras ruinas espirituales o relacionales, todo eso que está en ruinas en nuestra vida. Y vamos a dejar de culpar a otros por nuestras ruinas. Así que si tú veniste con la idea de que yo te iba a decir, sí, tu esposo es el culpable de todo lo que estás sufriendo, lo siento, pero no te voy a decir eso. O sí, fueron mis hermanos, fueron mis papás, fueron mis hijos, fue el trabajo, fue las... No. Aquí no hay más culpables. Pero tampoco tú lo eres al 100%. Simplemente hoy vamos a dejar de culpar a todo el mundo, incluyéndonos. Y vamos a permitir que Dios empiece con la reconstrucción de nuestro corazón. Ese es el objetivo que tenemos hoy y toda esta semana que vamos a estar viendo entre ruinas y esperanza. Así que vamos para eso a ir a la historia de Bartimeo. En Marcos 10, 46 al 52. Y no lo vamos a leer por tiempo, pero esa es la primera tarea que te voy a dejar. Vas a leer la historia de Bartimeo. Para las que ya lo saben, pues ya más o menos van a tener una idea, y las que no, van a tener que leer para profundizar más, y aquí les tengo un resumen. Bartimeo era un ciego. Era un ciego que estaba en el camino y andaba mendigando. ¿Sí? Era ciego y mendigaba. Pero de repente escuchó que Jesús pasaba por ahí. Pero como era ciego, no sabía por dónde venía, ¿verdad? Y si ustedes saben, cuando Jesús pasaba por algún lugar, toda la gente llegaba, se amontonaba, porque todos andaban detrás de un milagro. Entonces lo que Bartimeo hizo fue que empezó a gritar con desesperación. Imagínense de qué forma pudo haber gritado para que hayan puesto esta, gritaba con desesperación. Y empezó a gritar, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y entonces la gente le decía así como que, cállate Bartimeo, ya me lastimas. Y más que era ciego, ¿verdad? Recuérdense que antes las personas ciegas eran menospreciadas, mucho más que ahora. Y él seguía gritando, a él no le importó que la gente lo estuviera callando, él seguía gritando y cada vez gritaba más y más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que entonces logró lo que él andaba buscando, llamó la atención de Jesús. Y Jesús le preguntó, imagínense ustedes, ¿qué quieres que haga por ti? Era obvio, ¿no? O sea, era obvio lo que Bartimeo quería, y a veces así estamos nosotras, ¿verdad? Estamos entre ruinas y es obvio qué es lo que yo quiero que Dios haga con mi vida. Yo quiero que me construya a través del castillo que ahora está en ruinas. Pero Jesús te pregunta lo mismo que le preguntó a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo tuvo que reconocer su necesidad y pidió sanidad. Y esto viene a hablar a nuestra vida, porque entonces nosotras lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad y pedir sanidad por ello. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Como te digo, yo creía que lo que yo necesitaba era mi castillo de hadas construido. Ese cuento que yo me había creído, ese sueño de princesa de Disney, de y vivieron felices por siempre, pero yo realmente no era eso lo que necesitaba. Yo necesitaba a Dios en mi vida. Yo necesitaba que Él arreglara mi corazón de tantas heridas que venía cargando, de tanta falta de perdón, de tanta ira, de tanta frustración, de tanta amargura, de tanto rechazo. ¿Ya has reconocido tú cuál es la necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Quizás es alguna enfermedad, quizás es financiera, quizás es un matrimonio roto, tus hijos alejados, algún familiar, falta de perdón. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes ahora?
Y vamos a sacar los principios importantes que podemos rescatar de la historia de Bartimeo. Número 1, no minimizar, su problema. Bartimeo sabía que necesitaba ayuda. Así que tú no puedes decir, no, pues es que lo que yo quiero es pequeño, yo lo que quiero es poquito. No minimices tu problema. ¿Qué es el problema que te trajo aquí? ¿Cuál es el problema que traes arrastrando en tu corazón por tanto tiempo? Y ojo, porque aquí puede ser un problema, o como en mi caso puede ser una historia larga de problemas. No importa si es uno, si son 10, si son 100. No importa si la gente los ve grandes, pequeños o medianos, no importa. No minimices tu problema y reconoce que necesitas ayuda. Número 2, no permitas que los demás te callen. Muchas veces el orgullo o el miedo que dirán nos impiden admitir nuestras heridas. A veces venimos y no queremos admitir que nosotras tenemos algún pecado oculto porque nos da vergüenza. ¿A qué van a decir? Mejor me lo callo. Y estás batallando con pornografía, con vicios. Quizás aquel novio de la primaria volvió a salir y ahí te andas chateando con él. Quizás tienes problemas con el juego, con mentir, con el chisme, pero no lo dices porque, ay, no, ¿qué van a decir de mí? No, es que mejor no digo que yo tengo problemas con eso porque qué vergüenza. Entre menos sepan, mejor. Y no es porque nosotros queramos enterarnos, sino que es a Dios a quien tú tienes que llevarle eso. No permitas que nadie te calle, ni la vergüenza de decir, porque a mí me pasó muchas veces. Yo no quería salirme a la tienda a ustedes para que nadie me preguntara por qué ya estaba separada, por qué mi esposo no estaba conmigo, por qué me había dejado. Y no quería admitir que mi matrimonio se había roto, porque me daba vergüenza. Y eso me llevó a pasar mucho tiempo sola con mi dolor. Ahora tenemos que tomar este dato que nos da Bartimeo y no permitir que el orgullo te haga quedarte con esas ruinas adentro de tu corazón. ¿Cuál es el problema que tienes tú? Un matrimonio destruido, hijos que están lejos de Dios, problemas con pornografía, con el alcohol, con el cigarrillo, el chisme, malas palabras. Y número 3, Bartimeo dijo con claridad lo que necesitaba. No solo dijo, ayúdame, Señor, no. Él pidió que recobrara la vista. Señor, quiero recobrar la vista. Y así es como nosotros debemos de decirle a Dios. Y por eso anota lo que el Espíritu Santo te esté trayendo ahorita a la mente de lo que estamos hablando. ¿Qué es eso de lo que quieres sanar? No te quedes con nada, porque cuando llegues a pedirle a Dios, vas a tener que decirle, Señor, yo necesito ayuda con esto, no sé, con el enojo desbordado. Yo necesito ayuda con la ira, con el griterío, con la queja, con la murmuración. Esto es específica. Si tú te das cuenta, Dios cada vez que dio alguna instrucción, Él era específico en los detalles más mínimos. De igual forma, sé tú con Él. Dios, yo traigo esto es lo que necesito que saques de mí. Todo este enojo, toda esta frustración, toda esta rabia, todo este dolor que traigo encima, toda esta falta de perdón, todo lo que tienes ahí, todo el dolor, el resentimiento, los celos. Hoy Dios te está preguntando lo mismo. ¿Qué quieres que haga por ti? Y ojo, Dios ya lo sabe, pero es un caballero y quiere que tú se lo digas. Porque cuando tú se lo dices, Él entonces interviene y te ayuda. Pero si tú no se lo dices, Él es un caballero y te respeta. Y espera a que tú solicites tu ayuda. Él está en la puerta de tu corazón tocando, esperando a que tú lo dejes entrar, para que pueda poner en orden tu vida. Pero lo puedes dejar entrar y decirle, te quedas en la sala,
o lo puedes llevar a tus ruinas y decirle, Dios, no hay nada bueno, todo se destruyó. ¿Me ayudas a ordenarlo? ¿Me ayudas a limpiarlo? ¿Me ayudas a construirlo otra vez? Y entonces, Él con su amor infinito va a hacer muchas cosas contigo. Vamos a empezar este camino de sanidad, no desde lo que queremos lograr. Aquí no es como al principio que te ponías sueños al final, sino desde donde verdaderamente estás. Y tienes que ser sincera en tu corazón y ver tus ruinas y decir, esto es lo que tengo. Está esto destruido, está esto roto, mis finanzas están quebradas, mis hijos están enojados conmigo en el trabajo, ya me van a sacar, paso llorando todo el día, me hago bolitas por las noches. Todo, desde donde estás, a Dios no le puedes mentir. No trates de engañarlo, no trates de mentirle. Entre esas ruinas que todavía hablan, entre esas ruinas que gritan dolor, algunas otras ruinas murmuran decepción. Pero no importa cuáles sean tus ruinas, todas pueden convertirse en testigos de la restauración si se las entregas a Dios. Pero si tú te quedas con un pedazo de esa ruina, ya te lo dije, Dios es un caballero y Él te va a respetar. Así que yo te aconsejo que no te quedes con ni un pedazo de basura, con ningún pedazo de lo que ya no sirve. Entrégaselo todo por completo a Él, para que Él pueda obrar en tu vida. La sanidad comienza cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a decir, Señor, aquí estoy. Todo es lo que quedó, pero aún así haz tu obra en mí. Y es que este es el engaño del enemigo. Es muy fácil decir, no, es que yo me enojo y yo grito porque Él tiene la culpa. Si Él no me hiciera los desplantes que me hace, entonces yo no tendría por qué gritar. Si Él me diera el dinero que necesito, cuando yo lo necesito, yo no tuviera por qué estarlo llamando 1000 veces. Si Él se comportara como el hombre que debía ser, entonces yo sería diferente, yo me comportara como la mujer que debe ser. Eso es trampa del enemigo. Porque si yo estoy esperando que la otra persona cambie para yo cambiar, imagínense, me voy a quedar sentada hasta que Jesús vuelva o yo me muera primero. O si yo estoy esperando que las circunstancias cambien para yo poder cambiar, estoy perdida. Yo necesito empezar conmigo. Dejo de buscar culpables y no estoy minimizando lo que te hizo la otra persona. Ni estoy diciendo que está bien, nada, pero a la otra persona yo no la puedo cambiar. Yo no sé cuántas veces tú lo has intentado, pero yo te digo las veces que yo lo intenté. Yo pasé 4 años gritando, hablando con cariño, enojada, tirándole las cosas a la calle, yéndole a traer las cosas de la calle, o sea, probando de todo, caminando en cáscara de huevo, hablando bonito, hablando feo. Terminaba bloqueada el teléfono, tantas cosas, y ninguna me funcionó. Le mandaba mensajes, lo llevaba a la iglesia, que ya menos que le pegaba con la Biblia. Jamás lo hice cambiar. No somos el Espíritu Santo. Y no podemos cambiar a las demás. Sí. Gracias, mamá. Perdón, solo hay alguien ahí con micrófono encendido. Vamos a apagar el micrófono. Ahí está. Tú tienes que verte a ti. Porque a la que sí puedes cambiar es a ti. A la que sí puedes someter a Dios para que Dios la transforme es a ti. Todo eso malo que hay dentro de ti, sí lo puedes entregar a Dios. Pero tienes que dejar de buscar culpables. Tienes que dejar de ver a los demás y empezar a verte a ti. Y deja que Dios se encargue, que Dios sea Dios y que Dios trabaje con las otras personas. Pero deja que Dios trabaje primero contigo, porque a eso te ha llamado, a este lugar donde te encuentras. Estabas en el desierto
y te fue a susurrar con amor al oído para traerte de regreso a él. Y aquí estás, con ruinas, pero con esperanza de que sí puede ser diferente, si tú lo permites que sea diferente. Dios no tiene miedo de nuestras ruinas. No creas que va a haber algo que tú le hayas anotado en ese papel que diga, y eso hiciste, no, hoy sí, no, eso no tiene perdón de Dios, no, eso es equivocado. No, Dios no es así, nosotros somos así, pero Dios no se espanta, Dios no se asusta de lo que tú traes entre ruinas. Sabes, de hecho, Él es especialista en levantar lo que parece imposible. Hay una historia magnífica en la Biblia que habla de que resucitó un ejército de huesos secos. Imagínate eso. ¿Tú crees que tu caso está así? Como huesos secos, muertos secos. ¿Quién podría decir, a quién se le podría imaginar que de ahí podría salir vida? Pero sabes, al Dios al que yo le creo, al que yo le sirvo, y mi Padre Celestial, Él es capaz de formar vida de eso muerto, de eso inservible. Él puede hacer cosas gloriosas. Él puede levantar tus ruinas. No creas que lo que tú traes en tu corazón va a espantar a Dios. No le creas al enemigo cuando digas, y de verdad vas a ir a orar y a pedirle a Dios que te ayude con eso que estás haciendo, con ese pecado que tienes oculto, con eso que una y otra vez le fallas a Dios y aún así te vas a atrever a orar. Dios no te va a escuchar, Dios no te va a perdonar ni te va a restaurar. Eso viene a decirte el enemigo. No le creas. No le creas porque es mentira. Dios ya sabe tu condición. Él ha visto tu ruina y aún así te ama. Y ahora te está haciendo el llamado y te está diciendo, arrepiéntete. Deja de hacer eso malo que estás haciendo. Entrégaselo a Dios y deja que Dios empiece a orar en tu vida. No hay ninguna ruina que pueda espantar a Dios. No hay ninguna ruina que Dios no pueda construir nuevamente. Pero para que Dios empiece a restaurar, primero nosotras tenemos que reconocer lo que está roto. Y tenemos que llegar ante Dios y decirle, aquí está. Esto es. Todo esto es. Y nada sirve, no hay nada bueno aquí. No te lo vengo a entregar. Porque ella provee de mil formas y ninguna funcionó. Ahora quiero que lo hagas a tu manera. Ya no más a la mía. Una casa derrumbada aún tiene cimientos. Si has visto cómo quedan esas casas, quizás la fachada de arriba ya no sirva, pero los cimientos, lo que está dentro de la tierra, es algo bueno aún. Y a veces el dolor nos hace sentir como que si no quedara nada. Yo les confieso que cuando estaba en medio de mi proceso, el enemigo llegaba con pensamientos y yo llegaba a decir, y si ya no existe, ya no pasará nada. Yo creo que todos están mejor sin mí. No sirvo para nada. Así de mala estoy. Y me lo creía, de verdad, ustedes me lo creían. Y pasaba llorando y llorando viendo los desperfectos y repitiendo en mi mente las palabras de no servís, estás fea, te odio, te herís, qué sé yo, que tantas cosas más. Y me las creía. Y de verdad es que todos estarían más felices en mí, solo estorbo, no sirvo nada, hago bien. Y empezaba, pero eso es mentira. Es mentira porque Dios, tu creador, no se equivoca al hacer las cosas. Y tú eres una obra perfecta en tus manos. Así que no digas que no queda nada, o como yo decía, que no servía para nada y que estuvieran todos mejor que mí, es mentira. Tú tienes un propósito muy importante y para esto Dios te ha llamado y te ha elegido. Claro, ahora estás rota, estás en ruinas, pero por eso venimos al taller del Maestro, para que Él vuelva a hacernos de nuevo y nos vuelva a hacer esas vasijas útiles en sus manos, donde esté llenita esa vasija del amor y del Espíritu Santo de Dios.
Dios va a comenzar aquí donde estás. No te creas tampoco esa trampa de que dice, no, primero arreglate, primero te pones bien, te quitas todos los pecados y después buscas a Dios. No. A un hospital van los enfermos. A estos talleres vienen las personas con el alma rota, con sus sueños en ruinas. Y así es como Dios viene y te recibe y te va a restaurar si tú se lo permites. Dice Isaías 61:3, búscalo y subráyalo. Y cada vez que el enemigo te venga a decir lo contrario, tú repite en voz alta este versículo y créelo. Dios va a cambiar tu derrota en victoria, tu tristeza en un canto de alabanza. Y entonces te van a llamar roble victorioso, plantado por Dios para manifestar su poder. Imagínate qué hermosa promesa la que Dios te está regalando hoy. Te ha traído aquí para cambiar tu derrota en victoria. Si te sientes derrotada y en ruinas, gloria a Dios por eso, porque vas a ser testigo de un milagro glorioso que Dios va a hacer en tu vida. Si te sientes triste y pasas hecha bolita noche a noche, gloria a Dios por eso, porque Él va a convertir tu tristeza en cantos de alabanza. Dice en Salmos que ni una gota de lágrima que tú derrames se desperdicia, porque Dios las junta todas y las va a convertir en risa. Imagínate si tú eres chillona como yo, tenemos toneles y toneles de lágrimas que hemos echado. ¿Cuántos nos vamos a gozar y nos vamos a reír en Dios? Pero tienes que creerlo. Tienes que dejar que Dios trabaje en ti. Y entonces ya no te van a llamar la dejada, la abandonada, la fea, la rechazada, la inútil, la qué sé yo, que tantas cosas te ha dicho el enemigo. Sino que te van a llamar un roble victorioso, plantado por la misma mano de Dios, para que Dios manifieste su poder en tu vida. Créelo, mi amada, tú no eres poca cosa. Dios te ha llamado y te ha elegido porque para Él eres su precioso tesoro. Dios transforma nuestra vida, pero solo cuando le entregamos todas nuestras ruinas. ¿Estás lista para soltar el dolor? ¿O todavía quieres seguir cargando un poco más? Todavía quieres decir, no, yo aguanto, Dios, déjame, ahí voy a llevar todo mi desastre un poco más. ¿O no? Yo no quiero porque Dios me va a pedir perdonar y yo no quiero perdonar a nadie. ¿Qué? Yo no voy a perdonar a nadie hasta que no lo vea llorando y sufriendo del dolor, el mismo dolor que me causó a mí. ¿O no? Yo no quiero, Dios, que me sanes porque a mí me gusta que todos me digan, ay, pobrecita. ¿Estás lista para soltar el dolor, el resentimiento y el papel de víctima? Esa es la pregunta que ahora tienes que hacer. ¿Estás lista? ¿O todavía crees que necesitas más dolor? Dios no solo quiere consolarte, Él también quiere llenarte de gozo. Pero es como el celular. Cuando tú tienes demasiadas fotos, música y archivos, llega un momento en el que te dice, no hay espacio. Para poder guardar nuevas cosas, tienes que borrar lo viejo. Tienes que sacar lo que no sirve. Dios no solo quiere consolarte, Él quiere llenarte de gozo. Pero para poder hacer ese intercambio, tú tienes que entregarle tus ruinas. Nuestras ruinas no siempre son visibles. Hay algunas personas que llevan ruinas internas destruidas por años, quizás desde que éramos muy niños. Y estas ruinas afectan nuestras relaciones, nuestras emociones y nuestras decisiones. Aprendimos hoy que no basta con decir Dios ayúdame. Es necesario que seamos específicos en lo que necesitamos sanar.
Debemos reconocer que estamos en ruinas. Y eso no nos hace débiles, sino que nos abre la puerta a la restauración. Recuérdate que Dios se perfecciona en las debilidades. Allí es donde su poder se manifiesta. Así que el hecho de que tú vengas aquí no es porque seas cobarde o porque seas débil. Se necesita mucho valor para reconocer, soy en ruinas, necesito ayuda. Y tú estás aquí hoy, porque ya reconociste que necesitas que Dios intervenga en tu vida. Ahora el primer paso que tienes que hacer es ser específico. Tienes algunas cuestiones.